Bueno, vamos a hablar de un concepto que me vas a escuchar hablar mucho en el área de reeducación sistémica corporal y que es la tensegridad, que obviamente Buckminster Fuller también lo acuña a través del pensamiento sistémico, pero que se desarrolla también de una mirada de lo micro a lo macro. Tensegridad, como el nombre lo indica, habla que la integridad de una estructura depende de la tensión sistémica entre sus componentes para el equilibrio de las mismas. Ahora bien, este concepto de tensegridad que es visto en la arquitectura, en la ingeniería, trae obviamente el principio de la estructura gobierna la función, como todo algoritmo de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que depende de la función que vaya a tener esa estructura, es la tensegridad al servicio de la misma. En nuestro caso, nuestra tensegridad humana, o sea, cómo se van a disponer esas pequeñas islas flotantes y el equilibrio de las mismas y la tensión recíproca de las mismas, va a depender ¿de qué? De nuestra supervivencia. Como vimos al principio, la ley de vida y la libertad de movimiento de esta ley es clave. Entonces, estas cuerdas nuestras, así como en el edificio la función es sostenerlo parado, o en el avión la función es que ese avión pueda sostenerse en el aire, en nuestro caso, nuestra tensegridad arquitectónica humana va a estar al servicio de la vida. Y es por eso que tenemos tantas adaptaciones motoras y por sobre todas las cosas que a veces el cuerpo duele y molesta a partir de determinada edad. No es que se gastó, sino que las adaptaciones que hemos tenido a lo largo de nuestra linealidad de tiempo, que ha determinado engramas neuromotores de tipo adaptativos, económicos y confortables, luego comienzan a sacar la factura. Por eso, empezar a ser conscientes desde muy pequeños en trabajar una organización neuromotora propioceptiva más evolucionada al servicio de la verdadera libertad de movimiento es clave para que no tengamos dolencias en el futuro. Obviamente, todo lo postraumático, o traumático en sí mismo a veces no se puede evitar, pero sí se puede evitar que nuestras cuerdas estén muy adaptativas producto de respuestas autónomas de nuestro sistema nervioso en relación a la supervivencia. O si las estamos teniendo, si ya tenemos estas adaptaciones, tener nuevas adaptaciones de tipo propioceptivas, que justamente esto de la propiocepción es la propia percepción que empieza a tener luego tu cerebro en relación a tu postura en el espacio cuando le desarrollaste un nuevo backup de información a través de haber liberado y ordenado sus tejidos. Te vas a encontrar acá entonces que así como en el nenúfar, la supervivencia del nenúfar hace que pueda retener agua cuando los lagos se secan para poder mantener a ese nenúfar con existencia. Y fíjate qué maravillosa en esta foto esta arquitectura que ella presenta. Nosotros también tenemos una arquitectura específica al servicio de la supervivencia. Nuestra tensegridad ha desarrollado a lo largo de nuestra existencia una maravillosa evolución que, como dice Buckminster Fuller, compone triángulos que son como pequeñas islas flotantes que se van reordenando y armando, generando los triángulos tensegritarios que luego toman formas anatómicas tensegritarias como los octaedros. O sea, esta manera de ver la arquitectura humana te va a hacer muy simple el reordenamiento y el descubrimiento de la arquitectura biológica que nosotros poseemos. Pero esto lo logro más profundo en el curso de arquitectura humana. Ahora vamos a entender más bien el concepto de tensegridad, cómo opera esta tensegridad y a redescubrir cuáles son estos octaedros que tenemos que reordenar cuando empezamos con el modelo de reeducación sistémica corporal. Fíjate que vamos a tener 5 ejes importantes. Nosotros tenemos que la tensegridad está al servicio de la supervivencia y esa supervivencia se decide de alguna manera a través de informaciones. Estas informaciones o estos sedes de información se van a recopilar a través de el sistema facial,
el sistema neuromuscular, el sistema osteoarticular, el sistema hidroneumático y le van a informar ¿a quién? A las vías de nuestro sistema nervioso autónomo. También a través de ¿qué? Ojo y oído. Ojo y oído forman luego el sistema óculo-vestibular. Estos esteroceptores le van a estar dando información a tu sistema nervioso, no solo del arriba, abajo, adelante, atrás, sino del espacio y de cómo está tu sistema en relación al mismo. ¿Para qué? Para luego, a través de los cambios tanto internos como internos de aceleración, de temperatura, que son informados mediante receptores, se tomen decisiones. Esas decisiones van a generar los famosos engramas motores, ¿verdad? Los engramas motores que se encuentran en la línea media de nuestro cerebro son las decisiones que tu cerebro tuvo que tomar tanto en el desarrollo de tu aprendizaje motor, o sea, cuando aprendiste a caminar, como a través de las distintas respuestas adaptativas que en función de la supervivencia tuvo que co-crear modificando al sistema facial y al sistema neuromuscular e impactando directamente en el sistema osteoarticular o viceversa, porque a veces un cambio en el sistema osteoarticular, que son los palos y los huesos de tu sistema, puede modificarte enseguidariamente al sistema blando. ¿Cuál es el sistema blando? El sistema facial y el sistema neuromuscular. Vamos a hablar un poquito de cada uno. El sistema neuromuscular establece entonces un engrama neuromotor. Tiene una retroalimentación propioceptiva a través de dos receptores importantes, el órgano tendinoso y el uso neuromuscular. Tanto órgano tendinoso de Golgi como uso neuromuscular van a informar al sistema nervioso de si lo estás poniendo en alerta o no, para que él genere una respuesta adaptativa. Esto se traduce en lo que ya sabes, contracción o relajación miotática de los músculos. Ellos intervienen de manera permanente en nosotros y lo hacen para tomar los movimientos o las acciones que se requieren en relación a los estímulos que tenemos. Voy a darte un ejemplo muy práctico de un estado de contractura que podés tener producto de una situación. Suponte que vas caminando por la calle y viene un perro y ese perro te muestra los dientes y te da miedo. Inmediatamente tu cerebro va a reaccionar con una respuesta a través de neurotransmisores, que es, un químico específico que le dice a tu sistema estamos en alerta, y eso va a desatar una red neural que va a disponerse en lo que se llama simpaticonía de huida, que es un mecanismo que tiene nuestro sistema nervioso autónomo para o bien quedarnos quietecitos y duros o salir corriendo. Para las dos alternativas, los neuromoduladores de gamma se van a accionar y tus músculos primarios van a entrar en contractura. ¿Qué quiere decir esto? Por eso las personas estresadas pueden tener contracturas base, porque para tu cerebro un estrés no tiene que ver solamente con el perro que viene a atacarte o alguien que te viene a comer. Recordemos que nuestras respuestas adaptativas son mamíferas y datan de la historia de los mamíferos en la Tierra. Con lo cual, cualquier situación de estrés que estás viviendo también puede crear un estado de tonía mayor en tu sistema, ¿sí? Y la respuesta de este mecanismo neuromuscular es prender o apagar el mismo. Por eso vamos a tener músculos en estado de contractura que no son funcionales luego para nuestras áreas motoras, generando algunas alteraciones y dolencias. Pero este es una de las vías, es uno de los sistemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque este sistema trabaja en conjunto con el sistema facial. Y seguro escuchaste hablar de miofascia. Bien, la miofascia está compuesta por fibroblastos y condrocitos en su composición celular, y la matriz extracelular tiene fibras de colágeno y elastina y sustancia fundamental. Esta sustancia fundamental son los glucosaminos ácidos o los GAGA, que
tienden a tener una composición específica donde la parte metabólica incide mucho en la libertad de movimiento de este tejido. Por eso, un desorden funcional de cambios en tu ácido ascórbico, por ejemplo, o de algo metabólico tuyo, pueden incidir muy fuerte en las fascias. La fascia, según su composición, o sea, esto quiere decir, según esas fibras de colágeno que tengamos, se va a determinar en fascia que envuelve órganos o fascia que conecta, como por ejemplo es el tejido tendinoso o los ligamentos, que son tejido facial, que son parte de nuestra estructura tensegritaria y que obviamente según su composición y su modificación en torno a sus fibras, va a modificar la función de las mismas. Ahora, fíjense qué interesante esto de las fascias. Vamos a ir un poquito para atrás para que lo perciban. Porque el sistema facial se conoce como sistema facial porque tiene un montón de implicancias en el metabolismo, ya que está como coayudante del sistema linfático, barriendo toxinas de nuestro cuerpo y ayudando a una muy buena calidad sanguínea. No solo eso, está sosteniendo a todo nuestro sistema y nuestros órganos y por eso está muy implicado luego en nuestra postura. ¿Por qué? Porque la postura va a estar interrelacionada con las funciones primarias. Recordemos, función de respiración, nutrición y reproducción. Y es por eso que nuestra fascia es la que mayor cantidad de receptores de tipo propioceptivos trae. De esta manera, va a tener una implicancia con nuestro sistema nervioso autónomo en la toma de decisión y acción sobre los movimientos o no, o micromovimientos o motilidad motora que vaya a tener nuestro sistema. Entonces, ¿qué vendría a ser la fascia? La fascia es ese maravilloso tejido conectivo. Este tejido conectivo, como lo dice su palabra, conecta e informa, como lo hace la conectividad, a todo nuestro sistema. Y por eso, desde lo más macro, que es nuestra dermis o nuestra piel, a lo más profundo, que es nuestros huesos, todo está unido, recubierto y tomando forma a través de la fascia. La fascia nos da nuestra forma y el algoritmo es tan específico que por eso el 70% de su composición es agua y glucosaminos ácidos. ¿Por qué? Porque representa en un macro a lo que representa la Tierra, donde Tierra es un 70% agua. Hay mucha información maravillosa sobre esto porque además tiene un componente pizoeléctrico mecánico, o sea, la manera en que se informan unas áreas con otras es a través de estos mecanismos pizoeléctricos mecánicos, un poquito como pasaría con las redes sinápticas neurales, ¿verdad? Fíjate que hablamos que el universo es eléctrico y vibracional. Cuando entres a averiguar un poquito de mi otro modelo perceptivo humano holístico, vas a ver que yo describo esto. Y esto obviamente está implicado en nuestra anatomía, porque nuestro sistema también es eléctrico y vibracional. Y cómo este tejido a nivel facial se comunica a través de electricidad y vibración es fabuloso. Pero bien, vamos a hablar un poquitito la implicancia de la fascia en la postura. Los receptores faciales se están relacionando todo el tiempo interdependientemente entre sí, de la manera que la información de uno de ellos puede influir notoriamente en el resto de los sistemas. Esto es que la estructura facial de igual manera le va a estar informando a nuestro sistema nervioso autónomo y a nuestro sistema oculovestibular de todos los cambios de depresión que existen en nuestro tejido. Y así, por ejemplo, tomar decisiones. Acá les voy a dar un ejemplo muy clave que, por ejemplo, se da con alteraciones del miembro inferior, donde frente a una inflamación, donde se acumula líquido, los receptores sensoromotores de la fascia informan de esto y se genera inmediatamente una inhibición
miotática. Seguramente escucharon hablar con alguien con patología de rodilla que lo mandan a trabajar los cuádriceps. ¿Y por qué es esto? Hay una parte de los fastos que trabajan en la estabilización de la rodilla, una sinergia que hacen con los isquiotibiales. Ahora bien, cuando hay una inflamación, nuestro sistema nervioso inhibe miotáticamente a estas terminaciones tónicas. ¿Y esto para qué? Para no provocar más inflamación. Esto habla de esta sinergia en estos receptores y por eso la importancia de comprender que el primer abordaje que vamos a hacer a nivel neuromecánico es desde el sistema facial, por la importancia que el mismo tiene en la relación y en la intercomunicación entre los receptores de información para los cambios posturales que puedas llegar a tener. Es un soporte de los tejidos al estrés mecánico y esto lo elabora mediante la producción de nuevas fibras de colágeno. Todo en este libre albedrío de este algoritmo maravilloso de supervivencia tiene su lado condicionante y su lado positivo. O sea, esta toma autónoma de decisión de segregar más fibras de colágeno parece ser muy positiva para sostenerme, pero si yo tengo microtraumatismos producto de movimientos repetitivos, voy a generar a través de mis fibroblastos, que son mis células, una hiperproducción o un entrecruzamiento de esas fibras de colágeno, generando un tejido endurecido que va a generar luego ¿qué? Retracción. La fascia se retrae, el tejido neuromuscular se contractura. Ahora bien, la retracción de las fascias es lenta, porque la fascia tarda aproximadamente 300 días en cambiar su composición. Esto quiere decir que voy como, digamos, la gotita esa que va generando un terrible agujero a través del tiempo en una estructura, ¿no? O sea, tal vez no me estoy dando cuenta y yo tengo un estrés mecánico de hace muchísimo tiempo que cambió la tensegridad facial, o sea, la libertad de movimiento que tiene ese tejido, generando una mayor retracción y un desorden en esas fibras de colágeno. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando hay una cicatriz, ¿sí? Cuando hay una intervención en una cicatriz es un estrés mecánico en el tejido y eso va a hacer que nuestras células generen una hiperproducción de fibras ¿para qué? Para unir a esos tejidos. Pero esa unión no va a tener la misma libertad de movimiento y eso va a generar lo que se conoce como adherencia. Nosotros podemos tener adherencias de tipo traumáticas como son las cicatrices o adherencias de tipo mecánicas que son porque hice mucho movimiento y generé esa sobreadaptación mecánica, la cual luego no va a permitir libertad de movimiento en el tejido. Imagínense, la fascia envuelve los tejidos y nos conecta. Si tengo demasiado estrés mecánico, producto de un movimiento repetitivo, y eso me puede haber generado una alteración en la libertad de movimiento de este tejido, no va a deslizar correctamente. Una de las funciones importantes de la fascia para el sistema motor es que tenga esta libertad de movimiento para garantizar primero un buen biofeedback de los líquidos, o sea, sangre, linfa y líquido cefalorraquídeo lleguen a todos lados. Y otro, porque a nivel mecánico voy a tener una buena respuesta de las cuerdas, porque van a tener libertad de movimiento. Esta unidad tridimensional, y esto es maravilloso, porque en la tercera dimensión esta que nos encontramos, nosotros nos vamos a encontrar siempre con este 3 que va a armar unidades maravillosas para poder entender y comprender cómo este universo dual se manifiesta. Esta unidad tridimensional, ¿por qué tridimensional? Porque va a tener un plano superficial, un plano medio y un plano profundo. Va a participar mediante procesos histoquímicos a través de receptores intrafaciales en los mecanismos de coparticipación a través del líquido intersticial en las adaptaciones del sistema. Esto quiere decir que la fascia, y cada vez hay más investigaciones apasionantes para que puedan entender, está sumamente relacionada incluso con procesos de sistema autoinmune, de sistema inmune, y con unas buenas respuestas a nivel salud. O sea, un buen sistema facial habla de una buena homeostasis. Por eso, cuando trabajamos fascia, no solo estamos incidiendo en un mecanismo motor, sino que estamos dándole salud a nuestro sistema.
en líneas generales como para que se empiece a comprender. Entonces, vamos entendiendo que el sistema tensegritario motor tiene un sistema neuromuscular y un sistema facial que hacen al sistema miofacial, que son las cuerdas blandas que sostienen y le dan forma a nuestro sistema. Desde este lugar es que muchas veces nuestra estructura, y ahora vamos a ir a esa, la osteoarticular, va a estar en un proceso adaptativo. Bien, el sistema osteoarticular es la parte más densa nuestra. Por ser la parte más densa, trae memorias nuestras muy, muy fuertes y potentes, y obviamente es nuestra estructura que nos da el sostén estructural. Muchas veces acá es en lo que es sistema motor que viene primero, si el huevo o la gallina. ¿Por qué? Porque un cambio en la composición articular, esto quiere decir en la congruencia que tenemos en nuestros planos articulares, va a cambiar obviamente inherentemente las respuestas adaptativas de nuestras cuerdas blandas, que son los músculos y las fascias, ¿sí? O sea, sistema neuromuscular y sistema facial. Pero ojo, porque también decisiones neuromotoras adaptativas que han cambiado a lo largo del tiempo la libertad de movimiento en tu sistema facial y en tu sistema neuromuscular pueden cambiar la composición de la congruencia articular y de estas estructuras. Esto lo vemos generalmente en escoliosis, en protusiones que no han sido de tipo postraumáticas, en hernias de disco incluso, y en alteraciones en las rodillas, donde los componentes de los ejes miostensivos han generado en adaptación a lo largo del tiempo cambio en la congruencia articular. Y de esta congruencia articular es donde nos vamos a validar en retroalimentación positiva en reeducación sistémica corporal para tener una buena calidad motora. Vamos a entender otro sistema que es clave. Nosotros tenemos el sistema de presiones internas. Este sistema de presiones internas es un indicador muy clave para mantener tu homeostasis. Algo que sabemos desde los comienzos de la medicina, ¿no? Cuando vamos al médico, lo primero que nos toman presión y temperatura, dos indicadores que deben de estar en equilibrio para saber que nuestro sistema está mínimamente en un promedio de salud neutral. Entonces, tu mismo cerebro va a estar variando temperatura y presión. Por eso ya hablábamos, cuando les di el ejemplo de lo de la rodilla, ¿no? Un aumento de presión en el líquido intersticial habilita una inhibición miotática. Fíjate cómo nuestro cerebro dice presión, ¿sí? Un aumento, los receptores de presión informan algo. Y tenemos varios tipos de presión. Por eso es muy importante entender que cuando hablamos de presión o hablamos de temperatura, hay receptores de todo tipo para informarle a nuestro sistema nervioso autónomo sobre esto, para que él pueda decidir o no cuáles son las adaptaciones a hacer o a realizar. Tenemos entonces presiones que cohabitan de tipo neumática, que son las torácicas, las que van a garantizar un buen intercambio de presiones para una buena calidad de oxígeno en sangre. Y luego tenemos las presiones de tipo hidroneumáticas que trabajan en nuestro sistema digestivo, nuestro sistema excretor, y que por debajo tenemos, en el caso de las mujeres, todo el sistema, y los hombres también obviamente, todo nuestro sistema reproductor, que también genera cambios de presión, porque obviamente cuando, por ejemplo, en las mujeres estamos por menstruar, el aumento de presión de la cavidad intraabdominal modifica inmediatamente a las cuerdas blandas. Esto lo vamos a hablar bastante en profundidad cuando hablamos de segundo octaedro y cuando hablamos, por ejemplo, en el seminario de autoliberación miofacial tóraco-lumbar o cuando hablamos en la columna lumbar-dorsal, incluso cuando hablamos de miembros inferiores y la incidencia de las presiones internas. Estas presiones cohabitan entre sí y estas tres esferas mantienen el equilibrio de las funciones primarias. Por eso la esfera y el diafragma craneal va a tener una incidencia y una retroalimentación a nivel del tórax y el diafragma siendo de base y de separación de estas dos cavidades neumáticas. Bien, vamos a empezar entonces ahora a comprender y entender más en profundidad a través de los triángulos tensegritarios
qué es lo que cuenta esta tensegridad al servicio de la supervivencia dentro de la mirada sistémica de la arquitectura humana. Y por eso nos encontramos. Entonces decíamos que Buckminster Fuller describe triángulos tensegritarios como islas flotantes que se interrelacionan entre sí con una función específica. La información de la arquitectura humana sistémica es realmente apasionante y yo desarrollo muchísima más información, pero ahora quiero que nos adentremos en empezar a entenderla desde una mirada biológica a nivel motora, ¿sí? Que es lo que de alguna manera nos compete más profundamente en este campo de reeducación sistémica corporal. Nos vamos a encontrar entonces con triángulos tensegritarios que van a formar 4 lados y que a su vez estas pirámides se van a desdoblar. El principio de desdoblamiento es parte del algoritmo del universo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El universo es desdoblado y siempre se encuentra una dualidad en nuestro sistema que expresan que los dos componentes se requieren para una unidad. Esto lo vemos, por ejemplo, con Sol y Tierra para crear a nuestra unidad biológica, especie y a todas las especies de Tierra. Y también lo vemos a nivel, digamos, existencia. O sea, nosotros necesitamos de un cromosoma X y un cromosoma Y para venir a hacer una función biológica determinada, que luego va a tener una cuestión genérica, pero que en sí todos vamos a tener una información de tipo masculina, Sol, y una información de tipo femenina, Tierra. Y esto también se ve representado en este algoritmo tensegritario humano y se empieza a describir entonces el triángulo como principio de creación y los 4 lados como principio de estructura. O sea, una pirámide de 4 lados que al desdoblarse forman un octaedro. El octaedro contiene una unidad en sí mismo que luego se reproduce en infinitas versiones. Lo mismo que ocurre en nuestro estadio intrauterino cuando somos células y empieza el desdoblamiento. De hecho, es muy clave que en nuestro tejido y en nuestro cuerpo ese desdoblamiento se observa. No por nada, cuerdas vocales son exactamente iguales a cuello uterino. No por nada se reconoce al intestino como el segundo cerebro. Fíjense qué importante empezar a deconstruir y percibir esta nueva conciencia de arquitectura humana. Ahora bien, estos triángulos tensegritarios se van a encargar de sostener funciones primarias, donde vamos a tener un primer octaedro que es llamado Sol y un segundo octaedro llamado Tierra. Sol va a tener todo lo que es lo neumático y todo lo que es estructural. Todo lo que me pasa en este primer octaedro puede incidir en cadena descendente al resto de nuestros triángulos tensegritarios y a nuestro pentagrama humano finalmente. Y luego tenemos el segundo octaedro tensegritario, que es de tipo hidroreumático y que mantiene la coherencia de las presiones internas de, obviamente, las funciones que están impresas en la nutrición, en la reproducción, pero ambos están impresos en las mismas. Si bien sistema respiratorio es clave de primer octaedro tensegritario, el segundo octaedro tensegritario va a estar retroalimentando positiva o negativamente al mismo. Vamos a hablar más profundamente de los octaedros, pero lo que quiero que entiendas es que nuestra tensegridad humana descubre entonces triángulos tensegritarios que al unirse forman pirámides de 4 lados, al igual que nosotros tenemos 4 estaciones para desarrollarnos en una unidad de tiempo y espacio de 1 año, ¿sí? 4 puntos cardinales para encontrarnos en un territorio. Y es por eso que este mismo algoritmo se refleja en nuestra arquitectura humana. Ahora bien, estos 2 octaedros integran otros 2 octaedros pequeños, creando entonces así 4 octaedros tensegritarios que nos van a dar nuestra estructura anatómica. Tensegritariamente, estos octaedros son primarios. ¿Qué quiere decir? Que ellos van a estar velando por la supervivencia y por las funciones vitales. Y luego van a provocar
encadena hacia miembros superiores o hacia miembros inferiores las adaptaciones que se requieren al servicio de la misma. Vamos empezando a entender entonces cómo desde alguna manera nuestra tensegridad va a estar siempre asociada para nuestro sistema motor a la búsqueda de garantía de vida. Esto no significa que tu cuerpo luego no te pase factura. Y es por eso que todos tenemos adaptaciones tensegritarias, todos tenemos retracciones y todos tenemos algún músculo que está en contractura. Bienvenido al universo de reeducación sistémica corporal para poder comprender un poquito más de qué trata la tensegridad.